Bienvenidos a mi nuevo canal, El Código Abierto. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal. En este caso, un capítulo que tenía muchísimas ganas de hacer por el invitado especial que tenemos, que es uno de mis grandes amigos de la profesión. Lo conocí ya siendo registrador. Bueno, en la época de oposición nos conocimos, pero más a fondo ya de registradores, y la verdad que es un placer tener a gente así en el cuerpo, ¿no? Lo voy a presentar como lo que es el decano territorial más joven de España. Es el decano de Galicia, se llama Sebas Pita, y espero que le cogéis el mismo cariño que yo en este rato que vamos a hacer de charla, porque no va a ser una entrevista, va a ser más una charla. Y nada, sin dilación lo presentamos. Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Esta charla nosotros la hacemos un día con una cerveza tranquilamente, o sea que aquí va a ser exactamente igual. No, o sea, yo estoy encantado de que me hayas invitado, la verdad. Tienes ya un podcast que ya tiene sus visualizaciones. Bueno, estamos ahí, estamos peleando. Sí. Yo ya sé que a ti te da un poquito de vértigo el éxito, por eso me invitas, a ver si te lo reviento, a ver si iba una barbaridad y YouTube te cierra el podcast. No, seguramente. Pero bueno, a ver, voy a intentar no salir del tiesto. Pero bueno, nada, muchas gracias. Si no lo recortamos y está, o sea, esto lo van a... Lo produces luego. Pues nada, eso. Ahora nos comentará, pero bueno, aparte de ser registrador del estudio en ICADE, que también el otro día tuvimos ocasión de con Juanjo hablar un poco de ICADE, también quiero ver cuál es su visión de la universidad, un poco también viniendo de fuera, que él es de Galicia, de Coruña o de Vigo. Yo soy nacido en Santiago de Compostela, pero viví en Vigo hasta los 18 años. Vale, o sea que ahora estás un poco en la ciudad de Mir. Rival, sí, pero no, para mí no es rival, para empezar porque mi familia es de Ferrol, que bueno, también tiene cierta rivalidad, pero vamos, yo estoy encantado, mi mujer es de La Coruña es una de las ciudades más bonitas de España. Hombre, por supuesto, o sea, que, a mí me encanta. Sí, es una maravilla, o sea, aquí estoy feliz. Yo la comparo un poco con Gijón, pero un poco más bonita, te diría, ¿no? Yo creo que es ligeramente más bonita, pero se parecen un poco porque son dos ciudades a la playa. Que Coruña tiene la parte de la playa y la parte del puerto, pero son dos ciudades a la playa. San Sebastián también tiene eso, son Santander, son ese tipo de ciudades. La verdad que el norte en general es un espectáculo. Sí. Tienes la suerte de vivir allí, la verdad que me parece un auténtico espectáculo, y hoy en día con las comunicaciones que hay. Sí, no, enseguida. Bueno, el tema de las comunicaciones de aquí, un poco de cuidado últimamente, pero... Pero bueno, tú vas en avión, que lo invento. He venido en avión y si no hay que... Sí, y puedes hacerlo en ida y vuelta también, incluso a Madrid, o sea que eso está muy bien. Pues nada, vamos a hablar un poco de poco a poco, ¿no? De tu trayectoria desde abajo. El podcast va a tener mucha temática porque lo cierto es que Sebas y yo estamos muy... yo digo que es un poco que tenemos un poco la misma visión de la profesión, y que además estamos haciendo cosas muy semejantes. O sea, como hablaremos luego, los dos estamos haciendo el doctorado en materia de tecnología y registro, principalmente tema de blockchain, inteligencia artificial. Somos un poco de la edad parecida, tenemos una visión de la profesión del futuro muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser una charla bastante enriquecedora en el sentido. Y nada, cuéntanos, ¿cómo decidiste pasar de Galicia a ICADE? A ver, el tema de Galicia, yo soy muy gallego, a mí me encanta Galicia, estoy, bueno, siempre muy unido al territorio, no tanto a una ciudad porque nací en Santiago, luego estuve en Vigo, ahora estoy en La Coruña, pero bueno, muy unido a Galicia. Lo que pasa es que mi madre es la catedrática de Derecho Tributario, mi madre dio clase muchos años en la Universidad de Santiago, luego fue decana también en la Universidad de Vigo, casi 6-7 años. Entonces yo ya quedarme en Galicia suponía que si yo estuviera en Santiago me iba a conocer todo el mundo, que no iba a ser para nada malo, entiendo, y en Vigo ya, por supuesto. Entonces, eso por un lado. Y luego porque yo al final de mi adolescencia desarrollé pues una especie de tendencia a cansarme un poco de lo que estaba viviendo. Bueno, yo estaba feliz en Galicia, obviamente, con mis amigos, el colegio, pero decía, bueno, yo idealizaba un poco Madrid, mi hermana ya se había ido a Madrid, y bueno, yo tenía un poco esa idea. Entonces decidí, pues, por una parte, como para no estar un poco pues señalado porque mi madre a conocer, y por otra, para salir un poquito de Galicia, que luego me duró un año, que estuve feliz en Madrid, pero al año ya decía, yo de mayor quiero estar, o cuando ejerza mi profesión, quiero estar otra vez en Galicia. Es que la verdad es que los gallegos, también los asturianos, somos un poco de eso. Sí. Tenemos mucho apego a la tierra, ¿no? Y nos cuesta salir, sobre todo, yo que más o menos me vi la misma tesitura que tú, al final decidí quedarme a estudiar en Oviedo, lo cual siempre lo digo que me arrepiento un poco por no haber tenido esa experiencia, ¿no? De vivir fuera, de estudiar fuera. Desde luego lo agradezco porque al final acabó bien y acabé siendo registrador, ¿no? Pero bueno, y sí que
claro, lo tuyo es lo contrario, ¿no? El haberte lanzado, lo cual es un poco raro siendo tu madre la profesora y decana de la universidad, ¿no? Que normalmente tienden a intentar que te quedes. Sí, no, pero es justo mi madre sí que bueno, ella me planteó la situación como era. Me decía, bueno, si vas a Santiago vas a Vigo, todo el mundo te va a conocer, no es malo, pero Claro. a lo mejor no me apetecía tampoco, yo prefería pues ser anónimo, ser un alumno más y sobre todo que yo quería vivir en Madrid, o sea. Y además que la Universidad de Santiago tiene un prestigio espectacular. La universidad de más de 500 años y es una pedazo de universidad a nivel español muy buena. Mis padres estudiaron los dos en Santiago, se conocieron allí, así que bueno, yo tengo cierto cariño también a esa ciudad por todo ahí. Vale, ¿y cómo es la experiencia de entrar en ICADE? Fuiste a un colegio mayor, me imagino, ¿no? Exacto. Fui a 2 colegios mayores en realidad, que es un dato que a lo mejor no sabías. Eso no lo sabía. No lo sabías. Fui al Jaime del Amo primero, luego fui al Mendel. Y bueno, el ICADE es una universidad para mí buenísima, tiene todo lo bueno de las universidades públicas, que es pues eso, la cercanía con el alumno, pocos alumnos, hace un proceso de selección bastante importante que hace que la gente con la que tú estás en clase sea buena, lo cual eso mejora mucho cómo fluye las sesiones. Yo hay veces que pienso, un buen profesor es muy importante, pero un profesor no tan bueno con unos muy buenos alumnos puede hacer una muy buena clase. Hombre, por supuesto. Entonces eso ICADE lo tiene, ¿no? O sea, también tiene profesores muy buenos y tiene grandísimos alumnos. Entonces, mi madre me había planteado esa universidad, mi hermana ya estaba en ICADE. Claro. Y entonces, bueno, también era una especie de reto a ver si yo entraba, si podía eso, hacer una buena carrera allí. A mí me había ido muy bien en el colegio, sobre todo en bachillerato, antes tampoco tanto, pero luego me puse a estudiar más en serio y me había ido muy bien y decía, bueno, a ver cómo me va en Madrid, pues esto ya, por así decirlo, compitiendo, aunque luego no era una competición, con gente de toda España, con gente que se supone que tiene un nivel alto, ¿no? Sí, en realidad eso está muy bien porque al final, yo viéndolo desde otra perspectiva, yo no tenía muy bien casi con quién compararme, ¿no? O sea, al final, las universidades públicas al final son lo que son y tienen el alumnado que tienen muchas veces. Y claro, gente buena que destaque en la universidad y tal, pues igual hay 5 por clase. O gente que quiera pelear por las matrículas, por las buenas notas, ¿no? Entonces al final te sientes un poco en ese sentido descolocado. No sé si estoy siendo demasiado bueno aquí en la universidad y en el resto de España. No sé si es que en la universidad del poco nivel. Entonces, en este tipo de universidades, que me gusta mucho esa visión que has dado de que al final es tan importante o casi tan importante como buenos profesores, buenos alumnos. Porque si yo tengo un amigo que es catedrático y es de los mejores catedráticos de Derecho Administrativo, que me ha prometido que vendría aquí algún día, así que bueno, espero tenerlo. Y él se queja mucho de... Pasas factura, ¿no? Estás pasando la boleta. Y se queja mucho de eso, ¿no? De que hoy en día el alumnado es muy difícil que mantengan la atención. Y eso que él es catedrático de la Autónoma, ¿eh? O sea, que no es una mala universidad para nada. Pero que es complicado. El problema, y Derecho es una carrera que atrae a mucha gente que no tiene vocación. Entonces, ese es otro problema. Las universidades públicas en Madrid, y también yo creo que en Barcelona, aunque las conozco menos, creo que no tienen tanto ese problema como las universidades de provincias. Sí. Igual Santiago está mejor, también la conozco, y la verdad es que hay gente que tiene vocación y gran interés en estudiar ahí. Pero pues la Carlos es una grandísima universidad, la Autónoma es una grandísima universidad, la Complutense es una universidad que tiene muchísima trayectoria, a lo mejor parece ahora que están cediendo un poco ante la tercero y la Autónoma, la Carlos tercero que pegó un... Ya lo estoy viendo de otra en la casa. Sí, no, Carlos tercero atraen más a gente, o sea, hay gente que no necesariamente te vas a Madrid para estudiar en ICADE, ni muchísimo menos, o sea, mucha gente va a Madrid para estudiar en la Carlos o estudiar en la Autónoma, o sea, claro. En el Colegio Mayor lo veíamos. Sí. Pero es verdad que Derecho pues es una carrera que es un cajón desastre de mucha gente que no sabe qué estudiar, ¿no? Como ADE puede pasar a veces también. Efectivamente, o sea, Derecho tiene mucho ese problema. También es cierto que Derecho, desde otra perspectiva, es una carrera que te da una cantidad de salidas que es un auténtico espectáculo. O sea, es que Derecho vas desde ser abogado, por lo más evidente, a estar en un consejo de administración de no sé qué, a estar mismamente de empresario, te da mucha visión empresarial. Entonces hablaba con un empresario que había sido abogado y me dice, no, es que yo ya no soy abogado, pero en realidad pienso como un abogado cuando estoy en mi empresa, ¿no? Y aprendiendo jurídicas muy útil. Y luego con una pequeña formación en finanzas o en empresariales, claro, pues te puedes colocar perfectamente. De hecho, hay gente de mi clase que ha terminado pues yéndose fuera del derecho y especializándose en finanzas incluso. ¿Porque tú hiciste Derecho solo? Hiciste Derecho solo, lo que pasa es que en ICADE no se puede hacer Derecho solo. Yo es verdad que la idea de la oposición la tenía bastante en mente ya desde el principio. Entonces, yo tenía 2 opciones. Los 2 E1s, ¿no? Pues en ICADE. El E1, que en ese momento era con el business, un diploma en negocios, o con relaciones internacionales. A mí realmente el tema de las relaciones internacionales no me interesaba nada, aunque atraía mucho a opositores a diplomáticos y esas cosas.
y entonces por eso hice el diploma en negocios. Es verdad que luego cuando hice primero me arrepentí, hablé con la universidad acerca de la posibilidad de cambiarme a 3, me lo facilitaban, pero luego no lo hice y ahora no me arrepiento porque sí, ahora un año pude empezar a opositar antes y bueno, al final pues estoy contento con lo que hice, pero es eso, o sea, ICADE no te permite hacer derecho solo y es esa parte. Si eso que dices de perder un año es un poco el hándicap que tienen esas carreras, ¿eh? Yo que me planteé también desde el principio opositar y acorté años en la carrera, para eso lo veo tan importante, el no perder ese año si ya sabes que vas a opositar. Aunque también es cierto que luego de 3 es un gran nicho para buscar opositores, la verdad. O sea, hay una cantidad de gente que viene de ahí. E3 es muy, muy buen nicho para opositores porque son alumnos muchos brillantes y luego también, no sé por qué, se da la casualidad de que hay bastantes hijos o bastante gente que tiene familia que vienen más o menos de estos cuerpos de abogacía del Estado, notario exterior. Y al verlo en casa, pues también eso te atrae mucho, ¿no? Sí. Que no es nuestro caso de ninguno de los dos, porque no tenemos familia dentro del cuerpo. Pero bueno, tú tienes familia académica, que igual por eso luego sería el doctorado que subimos totalmente, sí, influenciado por mi madre. Mi padre también tiene el doctorado, también fue profesor asociado de Salamanca y tal, o sea que bueno, de farmacia, pero también yo creo que ese mundillo académico tiene su aquel, ¿no? ¿Y qué tal te fue una carrera? Que son... Bueno, bien, la verdad es que no hice una carrera especialmente brillante, fui un alumno bueno, pero más de notables que de sobresalientes. Intenté, no sé, aprovechar, a veces me arrepiento de no haberme enfocado un poquito más en lo que es la universidad y pasar un poquito por encima, pero bueno, a ver, al final si estás conforme con el resultado tampoco hay que... Hombre, pues es lo que siempre decimos, ¿no? Vale, y luego una vez acabada la carrera empiezas a opositar, ¿no? Claro, sí. Aquí en Madrid. Exacto. Sí, con Galo, con Diego, con Juan, con Javi. Que nosotros nos conocimos en casa de Diego un día. En casa de Juan, creo que nos conocimos. ¿En casa de Juan? Sí. Puede ser, sí. Puede ser. En casa de Juan. Puede ser. Nada, lo de la oposición era básicamente pues algo que ya tenía desde el principio. Yo sé que mi madre es una persona que estuvo también cerquita de opositar, pero tampoco era una persona que tuviera guías, porque tampoco tenía familiares relacionados con el mundo del derecho. Y hubo un momento que se lo planteó, pero bueno, al final no lo hizo y eso se le quedó grabado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi madre en algún momento me habló ya con 17, 18 años de que existía esta posibilidad, yo lo veía muy lejano, muy extraño, pero me atraía el hecho de plantearte este reto. A mí me gustaba estudiar sin que tampoco estaba estudiando todos los días, pero bueno, me gustaba estudiar, no era algo que me costase demasiado. Y que si te cuesta estudiar o no te gusta, claro, ya es seguro, tienes un problema. Claro, o sea, es lo suficientemente como para que... Es que prácticamente intentar ser culturista sin que te guste gimnasia. Está complicado el tema. Exacto. Entonces eso fue algo que siempre tuve ahí, ¿no? Luego es verdad que al principio ICADE tampoco es una universidad que fomente mucho la oposición. Fomenta mucho más la empresa privada, el despacho de abogados. De hecho, yo tuve un tutor en cuarto que me intentó disuadir un poco de la oposición, porque, como te digo, no tenía grandes notas, pero tenía buenas notas. Recibo parecidas más o menos a cualquier despacho. Había hecho también mis prácticas y tal. Pero bueno, yo ahí ya sí que lo tenía muy claro. Ya había hecho unas prácticas en una notaría. Es cierto que me atraía más el registro de la propiedad, pero bueno, ya tenía claro que quería opositar. Y todo fue un poquito por esa semilla que plantó mi madre, que al contarme pues cómo era, pues me explicaba pues que eres el jefe de la oficina. Bueno, primero el proceso de opositar, que decía que, bueno, ella me decía que realmente la oposición es difícil, es un reto importante y eso pues me gustaba. También sería bajar de oposición como reto es clave, ¿eh? Sí. O sea, a ciertas mentalidades, como yo creo que es la nuestra, ¿no? Que nos gusta competir, nos gusta lo que somos buenos, que al final es estudiar. Nos gusta competir, nos gusta medirnos, incluso contigo mismo, ¿no? O sea, para tener la oposición, prácticamente todo el proceso de oposición es contigo. O sea, la mayoría de las oposiciones son competir con la gente, pero las oposiciones duras de temario, como notaría, registro, abogacía, tal, es más una competición contigo mismo. Entonces, al final, la literalidad, por ejemplo, eso sí que es una competición espectacular contigo mismo. Entonces, esa parte de reto, de tal, creo que para un chaval que nos esté escuchando, creo que es fundamental planteárselo así, ¿no? No como una cosa imposible, sino como un reto de verdad que puedes tomar en cuenta y decir, oye, vamos a por ella, ¿no? A mí me gusta mucho verlo así también. Y luego como es importante verlo, aunque es difícil mientras estás opositando, pero como un privilegio y aparte como una acción que tú tomas, una decisión propia. Entonces, no es algo que se te impone desde fuera y esto no es un castigo. Claro, opositar primero es un privilegio. No digo un privilegio económico, porque aparte nosotros tenemos tú ya has hablado del tema, sino un privilegio en el sentido de, bueno, yo he decidido tomar esta decisión y hacer esto con mi vida, y si es un proceso que me va a hacer crecer como persona. Un privilegio es que estás decidiendo libremente hacerlo, está claro. Y luego, pues, al final, el aprendizaje que tienes con un estudio tan exhaustivo y tan sistemático, porque el programa de la oposición también es muy plano, sin perjuicio que siempre tiene que reformarse y tal, pues es
Es la verdad que te colocan en una posición, cuando apruebas la oposición no es buena. O sea, la formación que te da, yo siempre lo digo, la formación es un espectáculo. O sea, no hay nada que te pueda formar igual que te forma la oposición, de nada. Te estimula la cabeza, te profundiza en los conocimientos de una manera espectacular, te da una visión global del derecho privado que no te lo va a dar absolutamente nada, ¿no? Luego pues tienes másters, evidentemente, que siempre pueden completar tu formación. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster en inteligencia artificial, bueno, cosas que evidentemente te pueden enriquecer. Claro, la formación base, que es una oposición, es una auténtica locura. Por eso siempre, que lo hablaba un poco también con Charo el otro día, al final la oposición siempre es positiva, da igual dónde llegues, porque si apruebas, pues eso que te llevas, ¿no? Pero si no apruebas, la formación va a seguir siendo muy buena, ¿no? Y ha sido algo que te has puesto en tu propia mochila y ahí es trabajo que haces para ti. Exacto. Que eso... Y la madurez mental que te da también la oposición. Ya requiere tenerla antes, ser bastante más, pero vas desarrollándote mucho como ser humano, ¿eh? O sea, es muy raro que seas la misma persona cuando entres que cuando sales. Totalmente. Quitando algún caso así excepcional, que tardas 2 años en aprobar, que últimamente se está dando ese caso, ¿eh? Yo, la verdad que cuando empecé parecía impensable, hay gente que está aprobando en 2 años. Sí, siempre había 1 o 2 por promoción, ahora a lo mejor hay más 4, 5, 6. Y las épocas que vienen probablemente son épocas que puedan fomentar esto. Que eso es otra cosa que hay que decirle a la gente. O sea, vamos a venir a unas épocas muy buenas en las que va a haber muchas plazas, tanto de registros como de notarías, y creo que es el mejor momento, siempre se lo digo a mis alumnos, es el mejor momento para opositar, la verdad. Nosotros nos enfrentamos a algo más complejo que lo que hay ahora mismo. Cierto. Por el simple hecho de que las plazas y por las convocatorias y tal no van a sacar mismas. Aún así yo pienso totalmente, la ratio de oposición a registros nunca ha sido mala, pero ahora... Yo creo que el nivel no va a bajar porque siempre ha habido 100 personas por promoción que puedan ser registradores. Exacto. Y se quedan 45. Yo creo que el nivel no va a bajar, pero sí que es cierto que va a haber menos competencia y es posible que sea más fácil pasar exámenes, quizás. Exacto. Luego, al final, yo creo que los 45, la campana de Gauss más o menos va a ser siempre. Sí. Pero pasar exámenes... Lo que hay que hacer es animar a la gente a que opositar. Hay que opositar porque esto es una experiencia, es una aventura, coño. Y al final, si sale bien, pues al final es un trabajo muy bueno, es una buena posición en el mundo jurídico, en fin, tienen todos los coeficientes que ahora nos comentarás desde tu posición de decano también, que quiero, ya por interés personal también, quiero conocer ciertas cosas. Vale, entonces la oposición relativamente bien, tampoco fue una locura. No, o sea, mi posición, bueno, fueron 5 años y algo, 5 años y pico. Me presenté 2 veces. La primera vez suspendí, va bastante bien, fue un golpe importante. Fue la primera vez que tuve algún sinsabor, porque siempre había cantado Yo me acuerdo cuando suspendiste, que me sorprendió muchísimo. Sí. Cuando suspendiste. Sí, debe haber, fue una metedura de pata, típicas cosas que te pueden pasar en el momento. Un poquito los nervios, era la primera vez que me presentaba, bueno, cosas que te pueden pasar. Y entonces, claro, yo ahí pues te entré entre las inseguridades. Yo siempre he ido muy bien, y luego te empiezas a plantear, bueno, realmente vago para esto. La gente de fuera, quieras que no, también se lo piensa, porque al principio la gente, pues a mí me ha ido siempre bien, entonces las expectativas de mis amigos y de mi familia pues eran muy buenas. Luego, luego llegas a la primera vez y ya suspendes y notas, aunque la gente no te lo quiera transmitir, que hay dudas. Sí, hay dudas. Claro. Entonces, tú también dudas, lógicamente. Entonces ahí fui al examen de notarías. Y como llevaba poco tiempo opositando, aprobé el primer ejercicio, saqué buena nota. Ah, ¿fuiste al examen de notaría? Fui a Sevilla notaría, sí. Eso no sabía. Sí, ahí fue una buena experiencia. Aprobé el primer ejercicio y ahí pues decidí no continuar con notarías para meter, porque claro, yo considero, hay gente, ahora ha habido ejemplos muy buenos como Bea, por ejemplo, que han hecho las 2 cosas, pero yo no me veía, yo era una persona que necesitaba más tiempo para consolidar el conocimiento, no una persona que estudiase tan rápido. Entonces yo consideraba que si intentaba abarcar mucho no iba a apretar. Y que luego te digo, si tienes claro que vas a ser registrador, notarías, yo siempre lo he visto como una alternativa cuando ya estás un poco quemado de la oposición, pero así hacerlo, como dices tú, a los 3 años de oposición, lo veo un poco peligroso porque por el hecho de que puedes aprobar notarías y decir, pues mira, ya está, empiezo una nueva vida y se acabó, ¿no? Sí. Ya olvidas un poco el tema de registro. Sí, eso fue yo todavía era joven, o sea que me invitó eso a decir, bueno, voy a quemar esta carta y voy a seguir a registro. Luego salió bien, gracias a Dios, y bueno, y al final pues fui registrador a la siguiente convocatoria. A la siguiente. ¿Y qué tal? Porque cuando tú aprobaste, que fue la siguiente a la mía, todavía yo no había empezado con el tema de las prácticas. ¿Qué tal viste la organización? Pues te cuento, nosotros tenemos la suerte de que,
Bueno, la academia tuya ojalá lo hubiera tenido yo, para empezar cuando era opositor, ¿va? O sea, esto, vamos, tú les haces un estudio sistemático con clases, bueno, ya la gente conoce tu academia y yo la recomiendo muchísimo. Los prácticos estaban infrapreparados, pero dentro de esa infrapreparación, el grupo nuestro, yo creo que era el que mejor lo llevaba, porque pues Galo sí que siempre se encarga de ponerte los mejores ponentes, se encarga de periódicamente estar pues organizando casos prácticos para que la gente no se desentienda mucho del tercer ejercicio. Son tan duros los 2 primeros ejercicios que es normal que te enfoques prácticamente al 100% en estudiar la teoría. Y aparte yo, por ejemplo, que no era una persona que fuera tanto a esos casos prácticos que se organizaban, yo pensaba, bueno, a ver, yo siempre fui así en la universidad, yo si me sabía bien la teoría era capaz de resolver la prueba, confiaba en ser capaz de hacerlo, pero no tenía ninguna certeza, entonces, no, fíjate, lo pasé mal. El tema del práctico, o sea, hay gente que de una manera natural se le da bien y hay gente que de una manera natural se le da mal. Sí, entonces esa gente tiene que identificarse y decir, oye, esto me cuesta demasiado y tal. Sí que es cierto que al final es como todo, si tienes la teoría, aunque por ejemplo, yo te digo, yo siempre he sido una mentalidad mucho más científica que jurídica, o sea, yo no sé si lo he comentado alguna vez en el podcast, a mí me habría encantado estudiar matemáticas y física. Lo sé, lo sé. Pero al final los prácticos de registros, por la especialidad en la forma de pensar que te imponen y lo difícil que es entender esa forma de pensar, me costaron al principio, O sea, no fue algo que... Sí que es cierto que luego saqué muy buena nota en el examen y fue bien, ¿no? Pero al principio, los primeros acercamientos al examen me parecieron bastante difíciles. Sí. Yo, o sea, mi experiencia personal es... yo no le recomiendo a nadie hacer lo que hice yo. O sea, yo le recomendaría a alguien meterse en la academia, ir... pues tiene mucho de método el examen. Claro. Tiene un buen sitio, eso tenemos, es cierto. Un horario limitado, unas horas limitadas, son 6 horas, que parecen muchas horas, pero se pasan en un absoluto suspiro. Yo además, como iba tan inseguro, creo que redacté un dictamen y no en tiempo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, esto, por eso no recomiendo a nadie hacer lo que hice yo. Luego, por ejemplo, hay alumnos que tenía, una alumna que era muy buena, pero claro, fue muy rápido y luego, claro, conseguir nuestros conocimientos no es tan fácil. Me preguntaba cómo he hecho yo y yo al final pues casi me costaba decirlo porque yo no había sido ejemplo de nada. Luego, pues eso, pues sí que es verdad que se me dio bien. Cuando llegué allí, pues también a lo mejor por el tipo de caso práctico, pues lo entendí bien. Y un caso difícil vuestro, ¿eh? Yo fue raro y a lo mejor eso me benefició. Yo estaba fuera de lista, de hecho, lo entré. Yo creo que fue raro y eso benefició al que piensa en profundidad de una manera más civilista que hipotecaria, te diría. Puede ser. Porque siempre que repasamos ese examen, el del 831 del Código Civil. Sí, ese cuesta. Sí. De hecho, por ejemplo, Pablo, que es amigo mío de Oviedo, que fue premio extraordinario de la carrera y fue el mejor expediente, no sé si de la historia de IE. Es una máquina y que espero que venga algún día por aquí también, que me había prometido. Con Pablo puedes hablar de cualquier cosa. Y le costó el examen. Sí. O sea, y eso para mí fue muy paradigmático, es decir, coño, esto no era un examen solo de prensa. Sí. Pero bueno, oye, al final salió y ya está. Entonces, primer destino, te vas a Galicia a órdenes. O sea, cumplo mi sueño, que yo soñé los 5 años de oposición con volver a Galicia, que era como volver a Ítaca. Vamos, enseguida lo tenía clarísimo. Galicia es una comunidad que está poco solicitada porque tiene una fama inmerecida de que hace mal tiempo, que yo no lo entiendo porque realmente hace buenísimo siempre. Sobre todo en Santiago, que no llueve nada. Sobre todo en Santiago, que no llueve absolutamente. Aunque fuera de bromas, mis padres siempre me lo dicen ahora, que en Asturias está cambiando el tiempo y ya no llueve tanto, O sea... No, en Galicia ya no llueve tanto, A ver, no es broma, en Galicia ya no llueve tanto. Sí, es cierto. Si estuviste estos 2 meses en Galicia, pensarás que miento, pero realmente ya no llueve tanto. Yo el verano pasado que estuve en Asturias, la verdad que estuvo bueno prácticamente todos los días, Sí, y este verano, julio fue muy bueno, septiembre fue muy bueno, o sea... Galicia calidad. Galicia calidad. No voy a decir California como los cursis, pero sí, Galicia calidad. No, nada, muy bien. Por suerte pude elegir el destino dentro de Galicia que quise, porque éramos, no sé si 7 gallegos, yo estaba de número 2 y la que estaba de primera de los gallegos, que es Carmen, se fue a Ubrique. Entonces, Guaric, sí. Y entonces ella sí que quería huir de la lluvia. Y entonces pude elegir el destino de Quise, que es Ordes, en la provincia de La Coruña. Es un
un pueblo entre La Coruña y Santiago que está geográficamente muy bien ubicado, es un distrito que es muchísimo rural, tiene muchísima ganadería, tiene muchísima compra de fincas para venta de madera. Sí, concentraciones, ¿verdad? Muchísimas concentraciones parcelarias. Solo podríamos tratar un poco el tema de la concentración. Hay concentraciones para hacer una tesis doctoral. Sí, no. Bueno, yo acabo de escribir ahora un libro, es un capítulo de un libro que me pidieron en la Universidad de Valladolid sobre reparcelación en zonas forestales. Era un poco qué instrumento era el adecuado en zonas forestales para concentrar o reparcelar. Y la verdad que dice 30 páginas, pero es que no toqué ni la mitad de la mitad. Y en el tema de concentración, eso luego da lugar a un montón de problemas y la casuística es infinita. O sea, pero es interesante el tema de la... O sea, que tiene economía. Sí, es un sitio bastante próspero, ¿eh? Tiene economía y, bueno, a ver, es humilde, pero tiene su cierta industria agrícola y ganadera, sí. Luego está muy bien ubicado, la verdad, es la AP9 entre Santiago y La Coruña y estoy muy contento. Yo también me hacía pues esas ilusiones de ser un registrador de pueblo, mi menú del día, desde todo ese tipo de cosas, pues mis charlas, mis cafés, tal, mi trabajo con la gente de allí, con los peritos, con los particulares, y realmente todas las expectativas cumplidas. Llevo ya casi 5 años. La verdad que empezar por un pueblo lo veo fundamental. Hacer una carrera que empieces en un pueblo para mí es la mejor carrera. Y además, a poder ser nuestra. complejo. O sea, un registro cuanto más complejo. Sí. Porque eso te va a dar luego un bagaje espectacular. O sea, tú ya no vas a tener, te va a llegar una concentración parcelaria dentro de 10 años y te va a dar igual. A mí en mi caso, me va a llegar, temas de bases gráficas complejas, temas de derecho foral complejo, es que le pierdes el miedo a todo. Sí, te pierdes el miedo a todo. Eso yo lo veo fundamental, lo de empezar por un pueblo también, ¿no? No ya por el tema del día del pueblo, sí, también. También, ojo, en Galicia se come muy bien el arroz. Joder, me lo digo. Joder, como he hecho de menos la comida del norte, tío. Sí. Y llevas ahí 5 años, o sea, no te has movido, igual que yo en mi primer destino. No me muevo. Es cierto que no es fácil moverse, claro, porque hay poca rotación ahora mismo, pero bueno, estoy contento y o sea, paciencia y no sé, o sea, ahora mismo evidentemente no voy a quedar en Galicia. Mi intención es hacer carrera en Galicia. Si puedo quedarme toda mi carrera profesional, me quedaré, no tengo problema. Pero bueno. Bueno, el decanato es un poco una intención de, ¿no? Sentar los principios de que tú estás para quedarte ahí. Bueno, yo creo que los compañeros de profesión entendieron que yo, aparte de ser gallego, era una persona que tenía toda la intención de quedarme en Galicia, y es cierto, o sea, las mujeres de La Coruña trabajan en La Coruña, yo soy gallego y ya automáticamente me fui a Galicia con intención de quedarme. Vamos, yo en principio si puedo hacer saltos en Galicia y quedarme en Galicia, vamos, es lo que haré. Vale, y entonces vamos a entrar ya en la chicha. Te nombran decano hace poco, además, ¿no? Hace 2 meses. Sí, exacto, hace 2 meses. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo fue? Bueno, a ver, pues eso, aparte... Bueno, primero hay que decir decano, porque claro, el otro día vino Charo, que es la decana del colegio. Claro. Y ahora aparece otro decano por aquí, hay que explicar un poco el organigrama. O sea, el colegio se forma, digamos, la gente de diferentes órganos. Charo, que es la decana del colegio nacional, aunque el colegio es único, es el colegio único y luego está distribuido en decanatos territoriales. Entonces, Charo es la decana, que es como digamos la presidenta del colegio, o sea, la número 1 del colegio, y tú eres el número 1 del decanato de Galicia, ¿no? Que no deja de ser un decanato muy importante y no deja de ser una figura muy relevante, porque luego, como veremos, los decanos os reunís periódicamente en la asamblea. La asamblea es el órgano un poco de control de la Junta, ¿no? Y tú ahí vas directamente como representante de Galicia, ¿no? Exacto, como representante de mis compañeros. Sí. Entonces, en tu caso, o sea, te proponen para decano, tú aceptas el reto, sabiendo que es un reto al final, ¿no? Sí, a ver, esto fue muy inesperado para mí, obviamente. No me imaginaba ni de broma estar ejerciendo esta función ahora mismo, ni realmente y honestamente nunca. Es decir, algo que, pues sí, ejercer las labores colegiales o corporativas sí que se me había pasado por la cabeza, pero a lo mejor más como pues formar parte de comisiones, claro. Pues yo qué sé, pues a lo mejor poder dar alguna conferencia, dar clases, o yo qué sé, pues redactar algún, no sé, documento de buenas prácticas, no sé, cosas de ese tipo, participar en una publicación, pero no a nivel orgánico. La verdad es que todo eso también lo estás haciendo. Que todo eso también lo estoy haciendo, sí, la verdad es
sí. Pues que hayas descartado a otro. Un poco ha ido todo un poco por ahí. Yo creo que como han visto que yo me apuntaba a todo, pues también me han propuesto esto y al final pues he dicho que sí. Nada, pues es la decana que deja el cargo por incompatibilidad, María Núñez, porque pasa a la Junta Nacional. Y Galicia es una comunidad donde normalmente no ha habido elecciones, algunas veces sí ha habido, pero normalmente no. Y bueno, básicamente pues había una serie de compañeros realmente que cuando se anunció que María pasaba a la Junta Nacional, que considerábamos o compañeros y compañeras que podían desempeñar el cargo, pero pues por circunstancias personales, cada uno pues o no quería, no quería, pues esas 5 o 6 personas que todo el mundo piensa. Y bueno, al final me lo proponen a mí, que ya digo que me sorprendió bastante, pues al principio pues dije que no, porque al principio me choca tanto, pues buscas alguna excusa y yo me acuerdo que dije, bueno, pues yo acabo de tener una hija que ya tiene 13 meses y me dijeron que realmente, y tú lo sabes, me dijeron todos tenemos hijos y aún así pues trabajamos por el cuerpo y eso es verdad, ¿no? Entonces bueno, lo comenté con mi mujer, me apoyaba y obviamente iba a ser más carga de trabajo, pero bueno, dije que sí, con un poquito de síndrome del impostor, no digo que no, porque realmente yo me veía joven para desempeñar ese cargo. Pero la juventud no tiene nada que ver en este... Bueno, pues has decidido puede ser algo... O sea, yo de hecho lo veo al revés, o sea, yo estoy súper contento de que seas el decano de Galicia, entre otras cosas porque eres mi amigo y porque creo que lo vas a hacer muy bien, o sea, creo que pocas personas en el decanato de Galicia puede haber mejores de lo que vas a hacer tú, Renard decía, toda modestia es falsa modestia, pero yo honestamente digo que en Galicia la verdad es que hay compañeros que son muy buenos y muy preparados y luego que te hacen vida colegial y tal. Pero bueno, pues por circunstancias pues me lo propusieron, acepté y realmente luego pues no hubo elecciones porque nadie se presentó y se me designó. Y nada, o sea, ahora contento, obviamente pues hay más trabajo, pues intentando que me conozca todo el mundo que no me conocía, porque bueno, pues en la provincia de La Coruña pues ya pues había ido a bastantes cosas, pero fuera no tanto, y bueno, pues bien. Hoy también hay que decirlo, tú el cargo de decano no implica que dejes el registro, o sea, claro. Tú sigues en tu registro llevado por ti y a la vez ejerces las labores de representación del colegio. Exacto. O sea, se te ha duplicado el trabajo. Sí. De hecho, el otro día hice una entrevista en La Voz de Galicia y el periodista me decía, me preguntaba qué iba a pasar con mi registro, y decía, no, yo sigo atendiendo mi registro. Claro. Que bueno, tengo ayuda, la verdad es que todavía no he designado accidentales porque yo lo sigo atendiendo pues como hacía antes, un poco pues muy ocupado, o sea, más ocupado que normalmente, pero sí, efectivamente yo al final dejar tu registro a alguien a mí no me parece tan fácil, ¿eh? Es que yo soy muy para eso, soy muy especial, porque dejar a alguien a cargo del registro que está muy a tu forma de ver, a tu forma de ver el derecho, a tu forma, documentos que ya has, digamos, de alguna manera hablado con el cliente, o hablado con el notario, es muy complicado. Que tiene dos perspectivas para mí. Por una parte, en la carga de trabajo que le das a un compañero que tampoco te apetece, y la segunda es que pues tú tienes una manera de trabajar, una manera de funcionar, una manera de relacionarte con los operadores jurídicos y profesionales de la zona, que no tiene por qué ser la que la de tu compañero. Tú no te puedes meter tampoco en la calificación de tu compañero, aunque sea tu registro. Entonces, no es difícil. Yo, la verdad, al principio sí que es verdad que delegaba más, ahora la verdad no... Claro. Sobre todo, más lo primero que lo segundo. También lo segundo, pero al final tú puedes encontrar compañeros que sean más o menos, que tengan tus criterios. Sí. Y luego la gente en Galicia, la verdad es que es súper compañera y se presta un montón. Pero bueno, tiene esas inconvenientes. Sí, yo lo de dejar el registro, ya te digo, a mí me cuesta, ¿eh? De hecho, en todo lo que llevo, lo he dejado en mi viaje de novios, porque tenía que dejarlo sí o sí. Y en un viaje que me hice con Antonio Esborne, que nos fuimos fuera de España, que también tuve que dejarlo con eso. El hecho de llevar tu propia oficina y ser el responsable de tu oficina y lógicamente hacerte cargo, porque los compañeros son muy responsables, da lugar a que no desconectes muchísimas veces. Es decir, estás siempre con la oficina en la cabeza. Es el problema. El registro abre todos los días hábiles. Exacto. Y hay que expresar siempre el servicio. Yo me voy de vacaciones, no puedo cerrar. Entonces, claro. Vamos a ver, claro. Sí, al final hay que perder un poco eso, ¿eh? O sea, hay que perder ese miedo o esa reticencia que tengo yo, hay que perderlo, ¿eh? Hay que acostumbrarse a perderlo, porque si no, al final estás todo el día con el run de tu registro ahí, ¿no? Y al final un registro, y más en uno de nuestro estilo, tiene muchos marrones. O sea, no es todo, esto es color de rosas, tira para adelante, que bien hecho está todo, ¿no? O sea, es más bien al revés. O sea, a ver cómo hacemos para que esto entre aquí, porque... Compraventas de pisos y hipotecas de la ley de crédito, pocas. Exacto. Entonces eso es, bastante pocas, de hecho. Sí. ¿Y cómo ves
¿cómo es el día a día de un decano? O sea, ¿qué funciones nuevas tienes? ¿Cómo organizas? Lo primero, hay que designar una junta también. O sea, dentro de los decanatos territoriales se designa una junta que, lógicamente, también me hace mucha falta. Primero, por la falta de experiencia, que yo no estaba en la junta. De hecho, el primer día que nos reunimos no sabían prácticamente ni dónde sentarme. Era la primera vez que iba a esa sala y a gente que ya había estado en la junta, pues les preguntaba. Eso es lo primero. Yo lo que traté de hacer fue pues conjugar un poquito a la gente que tiene más experiencia, que ya había desempeñado pues labores de estas pues corporativas en el Decanato Territorial de Galicia, y luego pues gente más de mi quinta, gente más joven, gente pues de la que yo pueda disponer sin compromiso ninguno, con total confianza, pues una mezcla, ¿sabes? Una mezcla entre gente con más experiencia y que se lo aclama. Sí, yo creo que es. Y luego los compañeros respondieron fenomenal. Todo el mundo al que le propuse colaborar me dijo que sí. Porque eso va una vez nombrado el decano, ¿no? Exacto. No es como en la Junta Nacional donde tú vas con tu equipo, sino que aquí tú vas a una candidatura particular. Y formas una junta que tiene unos cargos parecidos a los que están en la Junta Nacional, y luego el delegado territorial por cada una de las 4 provincias, que también forma parte de la Junta. Ese delegado territorial también se someten a elecciones. Joder, o sea, es todo súper democrático. Sí, así somos en Galicia. O sea, dentro de cada... Bueno, nosotros tenemos delegado provincial, pero claro, tampoco suele ser bastante, yo creo... Claro que se presenta poca gente. A ver, en los delegados provinciales en estas elecciones solamente se presentó los 4 que fueron finalmente, sí. Básicamente al final, bueno, pues más o menos vas hablando con los compañeros. Hay elecciones, por supuesto, pero quiere decir que nosotros aparte tenemos una relación, más o menos una única dirección en lo que pensamos que tiene que ser la parte corporativa del colegio en Galicia. Porque el decanato que está en Santiago. El otro es en Santiago, sí. O sea, cuando hacéis las reuniones, tú tienes que desplazar allí. Vamos y tu sede, digamos, tu zona de trabajo está allí. Mi zona de trabajo como decano está allí, aunque yo no voy prácticamente nunca. Salvo cuando tengo que hacer algo pues de secretaría. Hay un despacho físico ahí. No, hay un despacho, pero no lo ocupo. Y lo bueno es que mi registro está a 20 minutos de Santiago. Pues Ordes está muy cerquita de Santiago. Yo cuando he tenido cualquier cosa, pues el otro día tuve un acto en Santiago en la universidad que te comentaba antes, y antes fui al registro, luego fui al acto. Y entonces nada más o menos a nivel geográfico está bastante bien, porque estás en un punto intermedio para poder desplazarte a las 4 provincias. Y luego me imagino que será mucho relaciones institucionales, ¿no? Estar todo el día entre universidad, instituciones políticas, me imagino. Sí. A ver, hay las 2 variantes. Hay una parte de representación externa de tus compañeros a nivel orgánico con el resto pues, de organismos públicos, que me interesa a mí pues establecer una muy buena relación con los notarios de Galicia, lógicamente, porque prácticamente es un trabajo en equipo lo que hacemos, y la idea nuestra de los registradores en Galicia y en general de los registradores es pues un contacto directo y colaboración total con los notarios. Que es lo que debería ser, Es lo que debería ser siempre. Y bueno, yo creo que es algo discrepante, a lo mejor interpretación de las normas, normalmente es así, pero bueno, hay veces que también hay algunos roces, normal, porque al final estás trabajando mano a mano siempre y siempre surgen cosas. Pero bueno, eso, relación muy buena, muy directa con los notarios. Relación interoperabilidad con Catastro, que es un organismo importante al final, a pesar de que en 2 vertientes distintas recaemos sobre un mismo objeto, que son los DLs inmuebles en Galicia, y es importante que haya buena interoperabilidad, buena conexión. Los profesionales de Catastro en Galicia, los gerentes de Catastro son muy muy buenos realmente. Al final tiene una labor muy difícil. Un buen catastro hace un buen registro y al revés, ¿sí? O sea, a partir de la ley del año 2015... Es que esa ley es que para nosotros es ya una ley natural, sí. porque hemos entrado ya con eso, pero antes... Sí. Para los compañeros tuvo que ser tela. Para Catastro también, imagino, claro. Porque hay que también decirlo un poco a la gente. O sea, catastro y registro, hay mucha gente que dice es un poco lo mismo. Casi piensan que es lo mismo. O sea, catastro al final es un organismo que a nosotros lo que nos interesa más de él no es tanto el tema económico de Hacienda, que también nos ayuda de saber la valoración económica de los bienes a través de valores de referencia, sobre todo en oficinas liquidadoras. Yo tengo general liquidadoras. Es una herramienta esencial, a pesar de que tiene sus problemas, que está en el Supremo o llegará previsiblemente al Supremo por el tema de si está bien hecha la valoración, si no, si es posible que habla, pero bueno. Pero a nosotros lo que más nos interesa es el tema de las bases gráficas, ¿no? Y al final nuestro registro es un registro muy potente de seguridad jurídica, y tras la ley 2015 se ha convertido en una bestia también en materia gráfica, ¿no? Exacto. Entonces eran como la guinda del pastel de lo que le faltaba al registro,
para hacer un registro súper potente, ¿no? Y entonces al final, ¿qué ocurre? Que el registro se nutre en ese sentido de lo que te da Catastro. Si Catastro no está bien, como ocurre en determinadas zonas, que no está actualizado, que no puede certificar o garantizar esas parcelas y demás, el registro sufre esa resiente desapacibilidad. Y por eso digo que es muy importante la conexión con ellos. Hay veces que nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer ciertas comunicaciones, como cuando escribimos una base gráfica alternativa y la finca queda precoordinada. En conversaciones que ya he tenido, aunque tenemos ya previsto una reunión para seguir avanzando y un poco comentar los problemas que tenemos, me dicen que a veces que no les llegan a veces las comunicaciones nuestras. Es decir, pues eso al final, y todo redunda en beneficio del usuario del registro de la OPA. Nosotros veníamos de un registro en el que había una descripción literaria, pero a veces no podía saber exactamente dónde estaba la finca, que era un déficit importante del registro de la propiedad. Y bueno, de ahí una larga evolución histórica legislativa para llegar a esa deseable que decía la exposición de motivos de la ley de NP15 e inaplazable coordinación. Estamos en ello, ahora es el año 2015. Yo creo que ha sido una ley muy buena. Hicimos 10 años el otro día. Creo que el balance es muy bueno, obviamente hay cosas que mejorar, pero muy bueno. Dentro de otros 10 años, vamos, pues seguro que podemos decir que hemos hecho maravillas. Y el día, yo siempre lo digo, que a mí la ley me parece que está súper bien diseñada y me parece que funciona muy bien. Lo único que me la achaco un poco es algo más de obligatoriedad de incorporación de la base. Totalmente. Porque en determinadas zonas yo entiendo que cuando tu finca vale mucho dinero, te interesarán, o la gente está muy detrás de la base gráfica. Pero en zonas como las nuestras, previsiblemente, como cuando yo iba a Benavarria, que eran pueblos que tenías documentación de muchísimas fincas que ni siquiera el señor que la estaba documentando sabía dónde estaba muchas veces, el tema de la base gráfica es esencial y fundamental, y muchas veces pues, por un coste, por un tal, no deciden no hacerlo, ¿no? Entonces creo que habría que darle una pequeña vuelta a ese tipo de situaciones para no dejarlas perpetuamente sin coordinar, de marcar una fecha o de alguna manera con una rebaja arancelaria, no digo que no, o sea, es decir, con un coste razonable, poder hacer de verdad una coordinación en estas zonas. Sí, de hecho el objetivo de la ley es la coordinación. No se entiende mucho los supuestos voluntarios. Exacto. No se entiende mucho los supuestos voluntarios, por lo menos acudir a una precoordinación digo temprana ya, que son la mayoría, exacto. Sí, claro, eso, salvo supuestos de accesos primeros a registrar la propiedad, pero bueno, la mayor parte de los supuestos no es obligatoria la coordinación. Entonces, en concentraciones sí que lo estáis pidiendo. En concentraciones estamos escribiendo muchas. Ahora acabo de escribir, que es un hito, la primera concentración que he hecho con Catastro. Y ha salido muy bien. Con todo y estoy muy contento. Con todas las bases gráficas catastrales, con los excluidos de las edificaciones urbanas que quedan excluidas de la concentración, con los huecos en la base gráfica, cosa que se podrá luego certificar si tú quieres inmatricular este terreno para posterior agregación. O sea, estoy encantado. Si seguimos haciendo así las concentraciones, hasta ahora estábamos inscribiendo con alternativa. Claro. Que eso da lugar a posible no coordinación nunca, quizás porque aparte es una variable que usamos una hora de QGIS, que es algo que si traes un día de Luis Benavides te lo explica aquí, porque yo realmente a nivel técnico no lo entiendo. Pero bueno, sí hay inscripción de base gráfica, pero no queda coordinado. Ahora esta concentración última que firmé el otro día, primera que he firmado con Catastro y que va a quedar ya coordinada desde un primer momento. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que en sucesivas reformas sería bueno, pues a lo mejor con un plazo, a lo mejor quizás con una reducción arancelaria para sus supuestos, pero a una compraventa de una finca, pues ¿por qué no se va a coordinar? Es decir, si el objetivo es coordinarle, saber la ubicación y la delimitación geográfica de la finca, pues yo totalmente de acuerdo. A lo mejor lo único por lo que se pudo en ese momento y quizás se vio conveniente no hacerlo es por el miedo a paradizar. Exacto. Que hace una persona que se ve que a lo mejor que tiene un catastro que no es coincidente con la realidad de la finca, o una persona que tiene mucha prisa, o una persona que está afuera que no es capaz de llevar un técnico para medir, no sé. O sea, varias situaciones que se te puede complicar, está claro. Pero yo creo que una base de cierta obligatoriedad de coordinación debería existir. Sí. Vale, y aparte de Catastro, que es esencial, la verdad, con que... Los organismos públicos, por ejemplo, en nuestra función de liquidadores, en Galicia tenemos oficina liquidadora en La Coruña y en Lugo de Pontevedra tenemos oficina Buzón. Como liquidadores... Esta vez negociando el nuevo convenio, ¿no? Ya se ha firmado el nuevo convenio, se prorroga un año más el convenio pasado. Y eso lo firmé yo ya. Yo no lo negocié ni nada, pero bueno, como yo ya era decano, pues lo firmé. Que hablar que las oficinas liquidadoras, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, para mí me parece que es una función esencial del registro de la propiedad. O sea, me parece... Y muy útil para la ciudadanía y para la administración. Para la administración es muy útil, para el registro es, digamos, un complemento ideal a la función. Sí. Y sobre todo en comunidades autónomas como puede ser Galicia, como puede ser Aragón en mi caso, da una capilaridad territorial a las oficinas liquidadoras
que de otra manera estamos hablando de, siempre ponemos el mismo ejemplo, en Aragón te tendrías que ir de Voltaña, que es un pueblo en las montañas de esquí, te tendrías que ir a Zaragoza o Huesca a liquidar tus impuestos. Pues para la administración sería imposible tener una oficina que pudiese liquidar el impuesto con capacitación profesional que cometemos nosotros y bajo a nuestra costa, que pudiese hacer esa labor. Eso es evidente. De hecho, en parte por eso en La Coruña subsiste, porque yo entiendo que la Agencia Tributaria Gallega considera que no pueden asumir la función, que no pueden asumir la función, por lo menos de manera tan eficiente como lo hacemos nosotros. Y que muchas veces ellos se tienen que dar cuenta de que nosotros estamos en contacto directo con el documento, sí. Y que al final nadie va a saber mejor los hechos imponibles que se han devengado en un documento que el propio registrador. Nuestra calificación. Entonces al final no nace junta esa función porque sí, o sea, tiene una razón de ser y es precisamente esta, ¿no? Te lo digo porque nosotros estamos ahora negociando el convenio, como sabes, en Aragón y muchas veces no me preocupa, o sea, me enfada incluso, ¿no? El que no se comprenda muy bien que verdaderamente esa función es buena para todas las partes, ¿no? Sí. Y creo que en Galicia ha habido una época peor con este tema de las oficinas, pero que ahora se está generando un caldo de cultivo para mejorar esa situación, ¿no? Para volver a... Bueno, hay una cierta estabilidad. Es cierto que el contacto que yo he tenido con la directora de la Triga y con el consejero de Facenda ha sido muy bueno, pero bueno, ha sido prácticamente una presentación y yo, como te digo, no negocié el convenio. Yo creo que sería bueno si nos mantenemos en esta estabilidad, estamos dispuestos a asumir nuevas funciones, que se han hablado de la posibilidad de que podamos asumir nuevas funciones, estamos totalmente dispuestos a hacerlas. Y bueno, pues ¿cuál es mi labor y mi objetivo? Pues a lo mejor desarrollar una buena relación personal y profesional, personal en el sentido en relación con nuestra profesión, con lo que son nuestros jefes al final, en cómo es nuestra función de liquidadores, pues para poder seguir desempeñando esa función, porque yo, como tú dices, yo creo que es bueno para todas las partes y para ellos también. Y la verdad es que... Y que se podrían hacer cosas tan buenas en liquidadora, ¿no? Unas liquidadoras modernas, metiéndole valoradores por zonas, ideas muy novedosas que podrían hacer todavía mucho más eficiente el sistema y que no podemos perder esa posición, creo yo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eso pues me va a tocar a mí ahora. Eso es una buena lidiar con ello, y es una de las cosas principales para nosotros en Galicia. Mantener esa función y ir mejorándola en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo ves el tema también de relación con universidades? Me comentabas antes un poco fuera de cámara las ideas que tienes. Claro. Esa sería otra de las patas de la mesa. Nosotros nos interesa mucho estar en la academia, primero porque es una cantera de opositores y nosotros la supervivencia del cuerpo y la supervivencia de nuestra función, que es buena para la sociedad, depende de que haya estudiantes de Derecho con interés en opositar, que consideren que la oposición es atractiva y con mucho nivel. Tiene que ser con mucho nivel, porque nosotros no podemos permitirnos... El nivel no se negocia. Exacto. Entonces, la sociedad ha cambiado bastante. La gente de nuestra generación, su modo de pensar es un poco incompatible con la oposición de mucha gente. La mayoría, a los jóvenes nos cuesta, a todos en general, pero bueno, vamos luchando contra eso, pensar a largo plazo. Sí. Somos muy cortoplacistas, hemos vivido muy cómodamente siempre muchos, y entonces es difícil sembrar para recoger mañana. Eso le cuesta a la gente joda. Entonces nosotros tenemos que hacer, bueno, pues mi función por una parte es hacer un poquito de proselitismo registral dentro de los alumnos, intentar captar buenos expedientes, gente que tenga interés, que tenga ciertas inquietudes, sobre todo en el ámbito del derecho privado, para conseguir que opositen. Y por otra parte, pues en el ámbito del derecho inmobiliario, del derecho registral, en general y en derechos reales, pero bueno, también en sucesiones, yo creo que podemos estar en mercantil, que nosotros estemos, porque en todo lo que toca nuestras funciones, los mejores exponentes vamos a ser nosotros. Hombre, no tendría mucho sentido que un abogado estuviese explicando derecho hipotecario, ¿no? Pudiendo haber registradores que están perfectamente dispuestos a hacerlos. Vamos, ya tenemos compañeros que ejercen esa labor de profesorado, muchos de ellos de forma totalmente gratuita, simplemente por el hecho, pues primero por vocación y luego pues por consideran que es importante que haya un registrador ahí. Yo creo que es muy importante. La relación con las universidades, para mí también clave.
hacer seminarios, hacer que el centro de estudios, el director del centro de estudios, Manuel Louro, que es una persona que es estudiosa, que es una persona que se mueve mucho ya en la universidad, ya ha ido a la universidad. Bueno, pues también él por eso, precisamente. Pues eso es muy importante. Y luego pues, yo mismo tengo vocación académica. Hice este máster en Derecho Digital en la Universidad de La Coruña, que básicamente lo hice para poder acceder al doctorado, porque yo soy graduado. Ahora hablaremos del tema del tema digital y tal, que también es un tema que nos interesa a los dos. Claro, exacto. Bueno, entonces, para mí, personalmente, es algo muy natural y yo creo que es muy bueno para el cuerpo. Entonces, pues fortalecer un poquito pues esa Sí, desde luego las relaciones con la universidad siempre son fundamentales, teniendo en cuenta que también nuestro cuerpo es un cuerpo de gente muy estudiosa de la materia, que le gusta profundizar. El derecho hipotecario es un derecho también muy de fundamentos, ¿no? Y se ha visto muy resentido con el paso al grado. El paso al grado ha hecho que la gente no salga de la carrera sin saber nada, nada, absolutamente. En Santiago sí que hay una optativa, pero nada de derecho hipotecario, ¿no? Yo lo digo en primera persona porque yo estudié grado y yo no sabía nada. Entonces, bueno, algo se me había explicado, habíamos algo aprendido del principio de facultad registral, pero poco. Entonces... sí, hombre, el 34 de la ley hipotecaria te lo mencionan en derechos reales y poco más. Exacto. Entonces, bueno, por eso yo creo que es importante que estemos, porque es una parte muy importante, pero que aparte que luego todo el mundo, prácticamente España, que, bueno, también otra cosa que está cambiando, pero ha sido siempre un país de propietarios, todo el mundo va a pasar, quizás no físicamente por el registro de la propiedad, porque seremos nuestra comunicación telemática y pero va a pasar. Pero va a pasar prácticamente todo el mundo si vivimos en la España que nosotros veníamos viviendo y en la que yo creo que es una España deseable, que es una España de propietarios. Todo el mundo va a pasar por el registro de la propiedad. O sea que, aunque no te dediques profesionalmente a ello, es importante que, y más como abogado, que tú tengas nociones de derecho registral, de derecho hipotecario. Vale, ¿y qué retos te ves por delante, aparte del reto de las oficinas liquidadoras? ¿Qué proyectos tienes? Más que retos, ¿qué proyectos tienes? El primer reto que tengo es poder compaginar mi vida personal con que ese es el familiar. Claro, que es el más importante y yo eso siempre lo pienso así. La primera mi mujer y mi hija y mi familia y luego todo lo demás. Evidentemente, siendo una persona seria y tratando de atender a todo lo que en lo que estás metido, pero bueno, por suerte también tengo ayuda. Ese es el primer reto. Luego... Claro, este año tampoco es un año complicado, es mi primer año de tesis. Tengo que entregar una monografía también, que eso creo que no sé si lo hablamos alguna vez, de inmatriculación de fincas para Ferré ahora este año, que estoy en ella trabajando. Me escribieron a mí el otro día para... Ferré es una muy buena editorial y bueno, o sea, yo solamente con los compañeros que han escrito ahí, yo, vamos, estoy... Pues a mí me pidieron hacer una hora de los registros de alquiler, los enrubas. Los enrubas, ojo, ese es otro tema con el que estoy lidiando, porque claro, ahora con los depósitos. Sí. Es un tema aparte que es muy mediático, el tema de los nuevos registros de alquiler. Y que afecta a la gente de una manera muy directa. Y a particulares. A mí nunca me habían escrito tanto como con los enrubas. Sí, nunca. Tantas dudas, ¿no? De gente. De gente de la calle. Oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer tal? ¿Cuánta gente? Sí, eso, y sobre todo a particulares, porque hay gente que es una renta más que tiene que no son grandes. Bueno, explico mejor qué es, que es el número de registro único de alquiler, que es la gente que destina sus pisos a viviendas turísticas, el piso de alquiler turístico. Por Airbnb, por Booking, por redes. Exacto, por plataformas. Necesita ahora solicitar al registro de la propiedad un número que certifique que eso es legal, que esa actividad es legal y que está en funcionamiento. Y ese es el número que luego tienen que poner en la plataforma. Claro, esto se dio una vacatio legis para entrada en vigor y tal, que luego se tuvo que prorrogar, creo, ¿no? Hasta el 1 de julio. El 1 de julio entró en vigor y fue una avalancha. Fue una avalancha, pero espectacular. Y estamos en ello. Entonces, bueno, llevamos ahora 6 meses, un poco más, de este sistema. Y la verdad que está teniendo mucho... por un lado está funcionando muy bien. Yo creo que está siendo bueno, ¿no? Los registros demostraron la capacidad de eficiencia que tienen de poder gestionar tal cantidad de números de registro, pero sí que es cierto que es algo que a la ciudadanía le afecta directamente y es bueno que la gente lo conozca y que sepa lo que es. Es muy mediático. De hecho, en el decanato se recibieron... Bueno, yo estuve en la televisión gallega hablando de este tema. María Núñez de Anterior Decana también tuvo una entrevista en La Voz de Galicia sobre este tema, porque es muy mediático, porque en Galicia, en las zonas costeras, toca mucha gente de a pie, gente que a lo mejor había tenido una casa familiar desde hace 100 años en San Censo y ahora la está poniendo por Airbnb y es una renta que le complementa. Entonces, la gente, claro, se ponía muy nerviosa y había que hacer mucho asesoramiento previo, muchísimo. Los empleados de los registros trabajaron a destajo, hicieron horas extras. O sea, la verdad que fue una respuesta no solo de los compañeros, sino también de los empleados impresionante. Y
y ahora tenemos el depósito de las actividades del año pasado, que eso también so pena de revocación. Exacto. Bueno, nos pone un poco en el punto de mira a nosotros, con los herramientas nosotros lo único que hacemos es interpretar y aplicar la ley, pero bueno, pues eso nuevamente en nuestra labor de asesoramiento, un asesoramiento que es gratuito obviamente, que se presta a cualquier persona y nada, pues para facilitar un poquito el desarrollo de esta función. A cómo afecta a las plataformas, pues eso, muy polémico, muy susceptible de salir en prensa y otra cosa más con la que hubo que lidiar, pero bueno. Porque estás haciendo el doctorado, una monografía. Y bueno, estamos igual, los dos, estamos igual de liados. Lo único bueno de la monografía es que es un tema que lo tengo en el registro todos los días. O sea, esto, claro. Por ejemplo, cuando estuvimos escribiendo aquel artículo en el tema del blockchain, que hay que ver a ver cuándo nos lo publica. A ver si lleva ya entregado 1 año y medio, vamos, o sea... Ya está desfasado totalmente, eso hay que repasar, ¿no? Porque madre de Dios, no sé, eso a saber, pero ahí eso me costó mucho más que lo que me está costando hacer la monografía, porque tuve que estudiar mucho más. Yo esto pues al final lo tenemos en el día a día, en regulación de fincas, el tema de las enrogas pues también es al final pues lo tienes bastante al día. Y no cuesta tanto, pero sacando horas de donde puedo y una costa también pues, horas de la familia también. Mi mujer, bueno, me ayuda mucho. La niña de 13 meses, bueno, que te voy a contar a ti, que tienes más horas. Estamos en una etapa de crecimiento también profesional muy importante, ¿no? Sí. Entonces eso no lo puedes dejar de lado, porque este tipo de cosas al final te motivan y te mantienen vivo. O sea, hacer una monografía, al hacer el doctorado, son cosas que, hombre... Primero, si quieres el día de mañana poder tener algo de voz en la universidad, necesitas tener el doctorado, eso es una realidad. Y luego, primero, hacer cosas te mantiene vivo, ¿no? Exacto, estudiar y aparte de eso, te complementa como persona, ¿no? El estudio. Yo siempre pensaba que la década de los 30, por eso el tema del decanato ahora no era el momento mío de mi... La década de los 30 es buena, pues, primero para formar tu familia y luego para estudiar, para formarte muchísimo. Tú estás todavía con mis plenas capacidades físicas y psíquicas. Con ganas, con motivación. Con mucha motivación, con ganas, estás con muchísima fuerza. Entonces, es un buen momento, pues lógicamente para hacer el doctorado, para escribir, luego probablemente ya te cansas, luego ya, pues a lo mejor ya tu producción académica decae. Yo estoy empezando... Lo decía, pues los insabores de la vida, las sencillas, pues así como me publicaron, pues Fado, pues no sé si todavía no ha llegado. Estamos vírgenes de eso todavía, por suerte. Pero bueno, claro, eso llega, es evidente, y en la universidad pues también se conoce mucho de eso. Y bueno, con tu padre, ¿no? Que está... Claro. Y mi madre también, pues sabemos lo que es el mundo universitario, que es una maravilla, pero bueno, tiene sus cosas. Porque al final somos personas todos y es lo que hay. Pero bueno, por eso te digo que esta época... Ahora pues me toca compaginarlo, lo mismo, igual que decía que es un privilegio opositar, es un privilegio, es un honor que no imaginaba ser decano de los registradores de Galicia y no sé, lo intentaré hacer de la mejor manera y no sé, yo solamente si cuando yo deje el decanato, mis compañeros piensan de mí, lo que yo pienso de María, lo que pienso de Hermes Rego, de José Ignacio García Moratilla, toda esta gente que ha estado antes que yo y que al final nos ha puesto a los jóvenes en la posición que estamos, que yo creo que el registro de la propiedad está muy fuerte, pues estaré contento. Y si cuando nos jubilemos dentro de muchos años y cada vez más y más años, el registro de la propiedad es un registro fuerte, cumple su función, pero claro, yo no quiero mantener el registro por mantenerlo, yo quiero fortalecer el registro y cumplir una función. Que de eso vamos a hablar ahora. Sancho, la charla no está acabando todavía. Bueno, todavía nos quedan 2 temas importantes que quiero tocar. Sí. Que son, el primero, el tema del ELRE, que es la Asociación de Registros de la Propiedad. Registry Association. Que también estás ahí metido, ¿no? O sea, sí. No sé si ahora con el decanato lo has dejado de lado. No lo he dejado porque me interesa. A veces este es el grupo de trabajo que hace ELRA para tratar el tema de la inteligencia artificial. Yo entré en este grupo de trabajo porque para hacer la tesis doctoral dije, bueno, yo tenía que hacer no tenía los créditos suficientes porque solamente había hecho un grado. Y entonces me planteé, bueno, ¿qué hago? Un máster en sucesiones que no me va a costar ningún esfuerzo y que lo voy a sacar enseguida, tal. Bueno, no, ya que voy a hacer algo, voy a intentar hacer algo que me aporte un poco. Me planteé hacer un máster en urbanismo porque creo que es un muy buen complemento para la formación nuestra. El derecho público lo tenemos un poquito abandonado, el urbanismo sí que entramos más y yo creo que fue una maravilla meter la calificación urbanística nuestra en nuestras nociones de registro de la propiedad y no solamente centrarnos en el derecho privado, pero bueno, siempre es poco lo que sabemos de urbanismo, siempre es bueno ir aprendiendo, pero se me planteó esta posibilidad, que esto fue un máster que me recomendó mi madre, nuevamente mi madre, que siempre me está aconsejando, me habló de la posibilidad de hacer este máster en Derecho Digital e Inteligencia Artificial, ¿no? Yo
soy una persona que las nuevas tecnologías me interesan. Soy que yo me considero medio un analfabeto tecnológico, Claro. pero la parte técnica pues se me cuesta, pero bueno, pues con gente que te forma, que te ayuda, pues más o menos vas comprendiéndolo, pero lo que es la parte jurídica del desarrollo tecnológico es muy importante. Al final todo esto es un tsunami que va Hombre, cauces, claro, exacto. Entonces, pero sobre todo porque aquí hay una cosa que yo veo en el tema tecnológico, que es que al final el técnico al final va a poner la estructura. Bien, o sea, te va a hacer mejor o peor, pero va a poner la estructura. El que va a poner las ideas y la aplicación real no es el técnico. Es el que está en el día a día de la profesión y el que dice, coño, si aquí metiendo esta tecnología, manteniendo estos estándares de seguridad jurídica, de seguridad de lo que sea, podemos estar hablando de una mejora para la sociedad, tenemos que hacerlo. Y eso no lo va a hacer el técnico, eso lo va a hacer el que sepa del tema. Hay una frase que es un poco de Mr. Wonderful, pero creo que dicen que es Albert Einstein, no sé si es apócrifa, pero que a mí me gusta, que dice, la tecnología es tremendamente rápida, tremendamente eficaz y tremendamente estúpida. El ser humano es tremendamente lento, tremendamente ineficaz y tremendamente brillante, que juntos son los que es como se puede conseguir pues grandes cosas. Y al final, aplicado a nuestra función, es prestar un servicio que sea rápido, pero también eficaz y solvente, y seguro, sobre todo, ¿no? Entonces, eso, y bueno, luego en ese momento también estaba muy en boga el tema del blockchain, que ahora tuvo un poquito de decaimiento, aunque yo siempre digo que no ha dicho su última palabra. Pero yo no lo veo tanto como decaimiento, que ahora lo hablaremos también, sino como que no era normal tampoco todo lo que iba a suponer. No. Y es lo típico que pasa con las nuevas tecnologías, ¿no? De repente todo el mundo piensa que va a acabar con nuestra vida. En la y luego de repente tiene una bajada, pero luego tiene una estabilidad media, que es donde realmente está la utilidad, ¿no? Sí. Y yo creo que nos centramos más en ese punto que en el punto de abajo. Sí. La tendencia que tenemos a sobreestimar los efectos en el corto plazo y a subestimar. O sea, está mucho más sonadura, digamos, de alguna manera, la tecnología de blockchain que la tecnología de Internet. Totalmente de acuerdo. O sea, las verdaderas aplicaciones útiles y potentes de blockchain van a salir hoy, no dentro de 5 años ni hace 5 años. O sea, es el momento dulce para mí. Yo también estoy de acuerdo. No todo el mundo habla porque es que no va a valer para todo. Sí. Ahora, para allí donde pueda utilizarse, que es lo que estamos peleando nosotros con la tokenización, seguramente. Hay una puerta. No nos imaginamos todas las aplicaciones que puede tener. Exacto. No nos las imaginamos. Yo también sé, por eso en la tesis, bueno, eso lo podemos hablar luego, me voy a centrar mucho en blockchain, porque creo que es un tema que puedo abarcar. La inteligencia artificial es un tema que me va a ir superando, yo creo que me va a ir arrollando como una ola, ¿no? Entonces, el blockchain quizás no tanto, por eso. Pero eso me pasaba mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo que no solo yo he estudiado los temas, el tema de la forma, la posibilidad de contratación a través de blockchain. Yo, pues, explicaba el convenio que había firmado el Colegio de Registradores con el consorcio de Alastria, pero no terminaba de entender muy bien lo que era esa tecnología. No quedaba muy bonito en los temas, pero tampoco terminaba de profundizar mucho. Y bueno, y luego pues todo el hype que tuvo blockchain y toda esa gente que me decía blockchain va a sustituir al registro de la propiedad. Yo decía, vamos a ver, hasta donde yo te he entendido, el blockchain es una base de datos, tiene más cosas, pero blockchain es una base de datos, el registro de propiedad no es una base de datos, o no es solo una base de datos, tiene muchísimas otras funciones. Entonces, bueno, dije yo, bueno, primero para poder, necesito formarme en esto, ¿no? El máster es cierto que no, desde un punto de vista tecnológico no profundiza muchísimo, es un método jurídico, pero sí que te sienta las bases suficientes para, si tienes la inquietud, pues tirar para adelante. Ya sabes dónde estás ubicado. Bueno, a mí me encanta que además es una visión que comparto absolutamente, que lo que acabas de decir, ¿no? Este mundillo me interesaba, pero bueno, no sabía lo suficiente y me hice un máster para ello, porque es exactamente lo mismo que hice yo. O sea, yo lo veía desde fuera. Yo fue a raíz del artículo que teníamos que escribir, este artículo que siguió sin publicar después de 2 años. A raíz de eso yo dije, es un tema que me interesa muchísimo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un máster para entenderlo. Estudiar sistemáticamente te lo da la formación académica. ¿Sí? Pero mucha gente se lanza a escribir de esto. No, sí. Y no ha hecho más una formación básica o ni siquiera eso. O han salido 2 libros. Sí. Y dices, a ver, ojo, que nosotros estamos planteando esto después de haber hecho un máster. Y yo, como también voy a integrar inteligencia artificial en el doctorado, me estoy haciendo un máster de inteligencia artificial porque me parecería, sí que sería el síndrome de impostor el decir, hablar de inteligencia artificial sin saber nada de esa tecnología, ¿no? Entonces esa visión me gusta mucho porque al final nosotros cuando hablamos de blockchain y de tal, hablamos con ciertas bases técnicas y también ciertas bases jurídicas de cómo debe funcionar. Una mínima honestidad intelectual te tienen a formarte para poder escribir sobre algo, para poder opinar sobre algo, para poder dar tu punto de vista. Eso está claro.
Y comparto contigo el tema de que blockchain es como una cosa mucho más, digamos, abarcal. O sea, yo inteligencia artificial lo veo una cosa completamente transversal. O sea, de hecho, los trabajos que me están mandando en el máster van mucho por la línea de qué aplicación le ves tú a esto. Por ejemplo, hoy hice uno de qué aplicación le ves tú en qué fase del procedimiento civil o penal y cómo plantearías una inteligencia artificial. Claro, pues yo de qué hablé, pues una inteligencia artificial que colaborase en las ejecuciones hipotecarias, la coordinación, registro, contar, ¿no? Un poco de nuestro mundo. Sí. Pero te das cuenta que hay tantísimas aplicaciones que canalizar que es muy complicado. Sin embargo, blockchain para nosotros creo que tiene una línea muy clara, que es el tema de la tokenización, que va bien inmobiliaria en redes de la propiedad, tokenización de participaciones, tokenización tal, que tenemos un poco una visión bastante parecida en ese sentido. Y va por ahí y es algo de lo que se puede hablar y de lo que se puede manejar. Sí. ¿No? Sí, y que más o menos sabemos dónde estamos asentados. Ya hace tiempo que se está escribiendo sobre eso. También tenemos pues una bibliografía previa más allá de que nosotros discrepas en muchas cosas de las que se han ido escribiendo, a pesar de que están bien a nivel académico, pero quizás la aplicación práctica no, para mí no es ideal, no. Pero bueno, entonces claro, pues eso, yo quería un poquito formarme en eso, y eso fue lo que a través de una compañera, Teresa Turiñán, exacto. Lo que me hizo, que le agradezco un montón el tema del rap, porque yo también. Porque, bueno, ella es típica compañera que como bien sabes, que vamos, siempre está dispuesta a plantearte cosas, es súper abierta. Entonces, pues es una máquina. Es una máquina. También otra como tú, con hijos, con vida personal, con vida profesional, que no para ahí. Que no para. No para. Por eso, tenéis más horas en el día que los demás. O sea, todo el mundo te quedas corto. Bueno, no te creas. Pero bueno. Y nada, y en el RAESO, pues un grupo de trabajo, básicamente, pues, primero, conocía a registradores de otros países. Claro. Me interesa mucho el sistema registral de otros países. Me hace valorar mucho el sistema registral español también. Como fuera el sistema registral que existe, pues, en el derecho anglosajón, y te cuento. También en Sudamérica, a pesar de que nos mira mucho a nosotros, yo creo que hacen bien. En Europa, pues, cada país, pues, más o menos, es un poquito de varios humanos, que hay grupos y tal. Y la visión que ellos tienen de la aplicación de la inteligencia artificial a los registros de la propiedad. Y bueno, básicamente pues estamos trabajando primero pues exponiendo nuestros puntos de vista. Al principio era inteligencia artificial, pues herramienta, oportunidad o una posible sustitución. Creo que más o menos estamos todos en que la inteligencia artificial es nuestro aliado, es una herramienta y puede ser un catalizador de eficiencia impresionante para nosotros. Y ahora un poco estudiando el reglamento de inteligencia artificial, que no es un reglamento que se aplique a nosotros, primero porque el reglamento de la propiedad por el 345 del TFUE está excluido, y segundo porque la idea no es integrar la inteligencia artificial con una herramienta que tenga valor decisorio o facultades decisorias en el procedimiento registral, sino con carácter puramente asistencial, y como no quedaría como un sistema de alto riesgo, pues no entra en el ámbito de aplicación del reglamento. Entonces, pero bueno, estamos todavía en ello, porque claro, a estas reuniones nos reunimos una vez al mes y vamos tratando. Lo bueno de esto es que está todo por hacer. Sí. O sea, es una inteligencia artificial, todo por hacer. O sea, se ha marcado, si les da a acotar un poco el terreno de juego, ¿no? Oye, vamos a limitar aquí a priori los principios, el RIA, ¿no? De inteligencia. Vamos a poner principios muy básicos, vamos a establecer escalas de riesgo, ¿no? Es una de las primeras veces en la historia en la que realmente no se sabe lo que se quiere regular. Se sabe lo que se quiere proteger, por eso se hace un reglamento de riesgo. En Estados Unidos y en China han hecho otra cosa, pero en Europa se ha hecho un reglamento de protección de bienes jurídicos, ¿no? Seguridad, salud y derechos fundamentales. Porque no se sabe realmente lo que se está regulando. De hecho, se deja al desarrollo legislativo a la comisión un montón de cosas. No se entra en responsabilidad civil, no se entra en derechos de autor. O sea, hay cosas que se pueden haber regulado y que no se han regulado. Es un punto de partida, porque claro, no sabían. O sea, en cuanto se aprueba el Real de Inteligencia Artificial, ya tienes una tecnología. Ahora se habla de otras cosas, ya de la computación neuromórfica, que dices tú, esto va a ser una inteligencia artificial fuerte, ¿qué va a pasar aquí? No sé, o sea, cada día... La verdad es complicado también en este tipo de grupos de trabajo a nivel europeo. Yo más que en el he estado en ELI, que bueno, y súper, que es esa que es la que me está llevando el doctorado de Fact-Accidente y tal. Y me hace mucha gracia cómo se trabaja en ese tipo de grupos de trabajo. O sea, me sorprende mucho el nivel de precisión terminológica que se busca en cada momento. O sea, sí. Me acuerdo que hay días que una reunión de 2 horas es para tratar 2 términos que se han introducido en 2 artículos. Sí. Y nos tenemos debatiendo sobre esos 2 términos, tal, ¿no? Y a veces creo
que eso es fundamental para sentar las bases. O sea, es fundamental. O sea, ¿cuánto hemos tardado en definir inteligencia artificial o cuánta literatura habrá detrás de eso, ¿no? O sea, que la cantidad de gente pensante, pero es que es tecnología, no sé qué. Yo me acuerdo que en tema de blockchain, el tema estaba, más especialmente en activos digitales, definir un activo digital. ¿Qué es un activo digital? Y la palabra costó muchísimo sacarla, la palabra que creo que quedó al final récord, creo que era, o algo así, ¿no? O sea, me quedé impresionado con cómo se trabaja. O sea, y luego que no de términos y son supraconceptos y que tienen, ya en un idioma tienen muchas aplicaciones y que pueden significar muchas cosas. Claro, y nosotros somos juristas y claro, trabajamos con la palabra. Nosotros por lo menos si tenemos un código civil tan bueno como el que tenemos, la redacción originaria, luego las pues desarrollos posteriores necesarios, pues más o menos tenemos que intentar estar a ese nivel, ¿no? Cosa que lo veo imposible porque lo del código civil es un examen de hipotecaria. Bueno, estos son un espectáculo ambas. Pero Eso por eso que hace una reforma es para temblar, ¿eh? Sí. De hecho, toda reforma te convierte un artículo de 2 páginas en 4, o sea, de 2 líneas en 4 páginas. Total. Venga, un poco de... Vamos a intentar acotar el artículo, que el artículo 1006, que es uno de los de mayores trascendentes, tiene una línea. Una línea. Y dice justo... Dice justo lo que tiene que decir y punto. Sí, Stendhal creo que practicaba para escribir con el código napoleónico, que nosotros podemos... porque estaba tan bien escrito, es que él lo intentaba absorber porque dice, o sea, ni una palabra más ni una palabra menos de lo que exactamente tiene que decir. Y exactamente como lo tiene que decir. Por eso la literalidad yo la defiendo muchísimo. Hombre, yo total. La oposición. Soy un grandísimo defensor de la literalidad. Pero Arturo dice lo que dice, como lo dice, por algo. Exacto. Y solamente te lo sabes bien si lo dices tal cual. Exacto. Eso es. Alonso Martínez, homenaje. Yo me acuerdo que el otro día, ya con esto si quieres, pues me estoy acabando, bueno, estuve hablando con una vez que estoy involucrada en el proyecto del euro digital y me acuerdo que me dijo, me hizo una consulta, oye, tal, es que en un país están proponiendo que el euro digital se considere como verdaderamente un bien susceptible de derechos reales en vez de un medio de pago, un tal. ¿Qué implicaciones tendría esto? Claro, ella que tiene una visión de economista no es consciente de la cantidad de consecuencias que serían de poner una naturaleza jurídica u otra. Exacto. ¿No? Y para mí fue como muy paradigmático eso, ¿no? Por ejemplo, en la tokenización de activos inmobiliarios, en la falsa tokenización de activos inmobiliarios, muchas veces se vendía un derecho personal como un derecho real, que eso rozaba el fraude, básicamente. Roza el fraude. Roza el fraude. Mucho, luego te metías en los papers y ahí había típico anuncio. Esto realmente no te atribuye la propiedad del inmueble. Sí, claro, porque te quitas la responsabilidad ahí, pero luego ¿quieres ser propietario del inmueble en Rusia? Ya. Claro, no. claro. Y aparte en Rusia, que en el año 2000 creo que era que la embajada española no consiguió encontrar un inmueble porque no sabía quién era el propietario. O sea, era una cosa que... De hecho, yo el otro día lo estuve pensando, ¿por qué no están triunfando verdaderamente esos sistemas? O sea, está triunfando, pero muy a pequeña escala de lo que puede suponer la tokenización inmobiliaria. El otro día hablaba con un señor que era empresario y me decía, pues es que esto de la tokenización en realidad tampoco está pegando muy fuerte y tal, ¿no? Claro, mi respuesta fue, es que no está pegando fuerte porque todavía no estamos nosotros los registradores de ventas avalando ese sistema. Que somos los y en realidad, ¿por qué? Llamados a cumplir eso. ¿Por qué es? Porque cuando tú hablas de esta pseudo-tokenización, exiges que ese inmueble se compre por la sociedad que luego va a tokenizar sus participaciones. Entonces, lo has convertido en un proyecto de inversión en concreto para ese bien. No significa que los propietarios ya actuales estén poniendo en el mercado sus inmuebles, que esa sería la tokenización real. Lo que estás haciendo es que la sociedad que tiene el proyecto, la plataforma, en el mejor de los casos, tiene que comprar. Tokenizas las participaciones. En otro caso... Claro, y si no necesitas deuda. Tokenizas deuda y fuera. Yo te debo tanto, ya veo. Luego ven a buscar. Mañana si te contesta, me voy, me compro no sé cuántas Bitcoin y hasta luego, ¿sabes? Es que es acojonante. Claro. Pero realmente no ha triunfado porque el sistema no está dando la infraestructura real para ello, ¿no? Exacto. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, los juristas, y creo que nosotros los registradores, y nosotros que nos interesa el tema de blockchain y de tokenización, tenemos que darle eso a la sociedad, yo creo, ¿no? Porque entendemos que sí que va a funcionar. Sí, muchísimas aplicaciones. No me quiero ir, que sé que eres una cosa que me sorprende muchísimo, que eres un grandísimo lector y que lees 40 libros al año, o 50, o no sé qué. Un año leo mucho, otro año leo menos, de todo. Sí, me gusta mucho leer. ¿Cuántos libros te leíste el año pasado? No sé, sí, por ahí 50 a lo mejor. ¿Cómo que añades 50 libros en un año? Después, aparte de hacer todo lo que haces. Bueno, o sea, eso sí que primero, me parece algo. Antes, o sea, antes era típica persona que quería, vamos, que devoraba y que quería leer más y más y más. Y cada vez pienso
que más cantidad, peor. O sea, cada vez es más, elige unos pocos, aunque sigo leyendo un montón, porque realmente cuando tengo un segundo, en el avión ahora vienen leyendo todo el rato, pero porque me gusta, o sea, es una fijación que tengo desde pequeño. Pero cada vez estoy más, elige a unos poquitos por ejemplo, ahora estoy releyendo Zaraqueire, el aventurero de Pío Baroja, que es un libro que había leído con 14 años y que me fascinó. Y me vuelve a fascinar de otra manera, ¿sabes? Y es un libro que releo. Yo no releía, de hecho, cuando fue la pandemia, que fue más o menos cuando probé la oposición, con los sábados yo me tiraba el sábado entero leyendo y tenía yo decía, bueno, voy a leer porque hoy me propongo leerme 3 libros en un día, y lo hacía, ¿no? Porque me tiraba el día entero leyendo. Ahora no lo haría ni de broma, a lo mejor hoy estaría, pues a lo mejor, igual sí que, porque si lees 5 horas lees un libro, pero pues a lo mejor releería otro libro. Yo estoy más ahora por leer menos, intentar seleccionar más, y si hace falta, pues releer. Obviamente me tengo tantísimas lagunas que no me dan 10 vidas para leer todo lo que había que leer para... ¿Sabes lo que estoy releyendo? Harry Potter. Me parece que... O sea, el Harry Potter es una obra maestra. Primero, porque es un creador es una obra creadora de lectores, una saga creadora de lectores. Y segundo, porque es un libro que perfectamente puede leerlo un adulto con una visión totalmente distinta de lo que puede leerlo pues un adolescente. Sí. Yo no lo releí nunca, pero o sea, lo leí cuando era pequeño. No me pegó tanto a mí, me gustaron, los disfruté, pero soy fan de Harry Potter total. Vale, pues bueno, antes de acabar eso, el catedrático del que hablábamos antes, otro día, estábamos comentando, y dices que yo ya estoy en un punto en el que hay tantas cosas tan buenas que cuando cojo una cosa medio buena, la abandono porque digo, estoy perdiendo el tiempo. Total, yo también he llegado a ese punto. Yo antes, por ejemplo, no podía empezar un libro y no terminarlo. Claro. Tenía esa manía y ahora le doy 40 50 páginas. Si no me convence, paso a otra cosa. Yo ahora mismo, si un libro no me engancha tal, si enciende las primeras 100 tal, lo liquido. De hecho, estoy dejando libros ahora por la página más de la mitad. Digo, Dios, es que esto es inútil. Sí, total. Es inútil. Total. Eso yo creo que eso y te lo da el tiempo. O sea, al principio dices, quiero leer todo, no, y luego dices, no, mira, primero tengo poco tiempo. A pesar de que somos jóvenes, no nos queda tanto tiempo. Luego, cada vez tienes menos tiempo libre para dedicarle a la lectura, pues por ejemplo, de ficción, que a mí me encanta, pues porque tienes que formarte jurídicamente, porque tienes los hijos, tienes menos tiempo. Entonces, hay que, sin piedad ninguna, ser implacable y vamos, abandonar. Vale, pues en este contexto de que, como veis, es amor al lector, quiero que me recomiendes tu top 3 de libros que te hayas leído en tu vida y que más te hayan gustado. A ver, esto así sin preparar. Vale, te voy a decir uno que me fascinó porque tiene una estructura a la que yo no estaba acostumbrado, que luego me llevó a leer otras cosas, y este es un autor que está muy bien un poco denostado por su ideología, pero que yo reivindico y me parece una maravilla, que es Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. ¿Vale? Yo había leído, el del boom yo había leído mucho porque yo sabes que tengo familia uruguaya, entonces pues ya de pequeño Benedetti, claro, es un escritor que no me gusta nada, pero que en ese momento pues me fascinaba. Onetti, que lo he ido cogiendo más adelante, que es otro, yo recomendaré otro libro de Onetti, que es El Pozo, ya es el segundo que te digo. Y bueno, cuando cogí este libro de Vargas Llosa me fascinó por la estructura. Había leído libros de Cela con estructuras particulares, de vasos comunicantes, de cosas. Había leído también Cena en Soledad, que es un libro que a día de hoy no recomiendo, pero que en su día también me fascinó y que releía. Ese libro, ¿eh? Es complicado porque es un laberinto. Es una locura. Es un laberinto. Pero es una obra maestra. Lo que pasa es que a mí se me cae. O sea, ahora no es un libro que yo recomendaría. Pero este de Vargas sí. Es un libro difícil, Conversación en la Catedral es un libro difícil, pues por la estructura, por ejemplo, hay veces que hablan distintos personajes en distintas épocas históricas y no te ubica exactamente lo vasco, pero está tan bien escrito la estructura, es tan maravilla que lo ubicas, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? A veces te das cuenta por el tiempo verbal, o sea, no es fácil, ¿vale? Pero una vez que entras es la bomba. Y luego el tercer libro, que una vez que entras es la bomba, que lo acabo de releer ahora cuando estuve en Guatemala con el tema de Iberoreg, El Quijote. Maravilla también. O sea, Pues El Quijote yo nunca me lo he leído, pero es un libro que tengo que leer, pero lo sé, y hace tiempo que estoy rondando la idea de leerlo, pero es que no sé si coger el original, es que tú ¿cuál te lees? Yo leo el original con las notas de Paco Rico, ¿vale? ¿Qué pasa? Pero se entiende bien. Perfectamente. Es lo mismo, o sea, es otro libro que al principio el lenguaje es un poco arcaico, lógicamente, pero es español, no es el mismo español que hablamos nosotros, pero es español, se entiende perfectamente, pero hay que entrar en él. Pero si no, hay una cosa que te recomiendo, que yo lo compré porque apoyo lo que hizo, pero no lo he leído en esa edición, que es la traducción que hizo Andrés Trapiello de El Quijote, de las dos partes. Estuvo 14 años traduciendo El Quijote
y es un libro que lo lees y tiene el aroma del castellano de esa época, pero que está traducido al español de hoy, pero tiene la idea. Sí, tiene un poco como a la triste, ¿no? Tal cual, sí, digamos un poquito como la triste, exacto, eso es. Te mete un poquito en lo que es el lenguaje de la época, pero te traduce. De hecho, corrige algunas notas de Francisco Rico, algunas cosas, por ejemplo, lo de lanza en astillero, que yo creo que se había pensado que era una lanza muy antigua y desvencijada, y parece que es lanza en ristro, lanza preparada para... O sea, es una investigación que hizo él, bueno, ya te digo, 14 años traduciendo el Quijote. Yo creo que yo lo compré, pero no lo leí en esa edición porque yo lo había leído. Yo lo había leído en segundo de bachillerato. Es la única vez que lo había leído. La primera parte, en la primera parte la estudiamos, la segunda parte me la leí por mi cuenta. Y ahora releí la primera y la segunda parte por mi cuenta. Terminé en Guatemala. Y cuando cierras el libro te queda una sensación como de plenitud. O sea, y luego pues tiene todo. O sea, yo soy una persona que es difícil que me ría con una película o con un libro. Me río, o sea, mi mujer a veces me preguntaba en la cama, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Y yo estaba leyendo, y realmente es una obra maestra que nos da a España pues una posición en el mundo que es impresionante. Y que hay que reivindicarla. Pues mira, me quedo con eso último. La verdad que era algo... Y el Pozo de Onetti, ojo, que Onetti es un escritor uruguayo que no es muy conocido, es un maestro, bueno, tiene también como García Márquez habla de Macondo, él habla de Santa María, que es como una especie de trasunto de una ciudad rioplatense que no sabe muy bien si es Montevideo, si es Buenos Aires. Otro mago de las palabras, aparte una persona muy peculiar en cómo era él. Hay una entrevista que le hizo Soler Serrano que está en YouTube y que se le ve como su personalidad, una persona muy huraña, él decía que para Vargas Llosa la literatura era una relación conyugal y para él era una relación de un amante, porque él era una persona desordenada. Vargas es la típica persona que levantaba a las 6 de la mañana, pero bueno, eso. A mí es que la literatura del boom me gusta mucho. Algunos, como te digo, Benedetti también es uruguayo y no es... De estos tres me voy a quedar con el Quijote, si me lo voy a leer. Sí. Cuando acabe de releer la saga de Harry Potter, que voy por el cuarto, voy a cogerme el Quijote, voy a afrontarlo y todo ganas. Merece la pena, es una empresa que no te vas a arrepentir en absoluto. Pero bueno, vamos a ir cortando porque si no nos vamos aquí a 2 horas de podcast y la gente ya... Como decía Diego, es mejor un podcast cortito para que te dé tiempo ir al trabajo y la gente ya se habrá ido a ver quién llegó ahora al final. Hay que hacerle el examen. ¿Cuáles son los 3 libros que recomendabas, Eva? Exacto. Pues nada, oye, un placer, la verdad. He estado súper a gusto. Espero que tú también, ¿no? Encantado. Ha sido una conversación como... Sabes que estás súper invitado a venir. Tengo una idea de hacer tertulias más de grupo y tal, sobre temas concretos. Y estás invitadísimo, por supuesto. Muchas gracias. Y nada, espero que os haya gustado. ¿Quieres decir algo más? Despedirnos. No, solo gracias. Los que hayáis tenido la paciencia de llegar hasta aquí, fenomenal. Y creo que no te van a tirar el podcast por mi culpa. Sino que estoy contento con lo que os he superado, entonces. Exacto, superado. Pues nada, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente.